Buenos días, Salvador Jesús. Gloria a Dios. Señor, gracias por este tiempo. Señor, tu presencia, Señor, que nos llena nuestra vida. Señor, gracias por tu misericordia, por habernos alcanzado cuando más lo necesitamos, y ha sido nuestro refugio, nuestra fortaleza, ha sido nuestra defensa, Señor. Dios mío, tú lo eres todo, Señor. Queremos reconocerlo y, Señor, hoy estamos aquí para glorificarte, para darte las gracias, Señor, para conocerte más, Dios mío, y Señor, decirte que sigas haciendo tu obra en nuestra vida, Señor. Señor, bendice la palabra, bendice el mensaje, bendice los bautismos de hoy, Señor. Dios mío, que haya hoy conversiones, Señor, que haya nuevas criaturas en ti, Jesús. Señor, y gracias por esta iglesia tan preciosa, Señor, por cada hermano que está aquí. Bendícelo en el nombre de Jesús, Señor. Gracias por su testimonio, por la obra en ellos. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gloria a Dios. Hoy tenemos bautismos, como decimos, y llevamos un mes, por lo menos yo llevo un mes de bautismos casi todos los fines de semana. Hemos tenido bautismos en Lanzarote. ¿Dónde más los tuvimos? En Las Palmas también los tuvimos. Y bueno, pues damos gracias a Dios, ¿no? Porque eso significa de que Dios sigue extendiendo, ¿no? Sigue extendiendo su misericordia, su amor, su compasión sobre muchas vidas, ¿sí? Amén. Y bueno, una de las preguntas que muchas veces nos hacemos: ¿cuándo nos bautizamos? ¿Cuándo es el momento de bautizarse? Y yo estaba ahí atrás antes y decía: Señor, dame... Bueno, nos bautizamos cuando conocemos a Jesús. Cuando uno conoce a Jesús, yo creo que uno no queda indiferente. Cuando alguien recibe al Señor en su vida, yo creo que queda tan impactado. Entra el Señor en tu vida, porque conocer a Jesús no es conocer el mensaje, la palabra, sino aquel que ha tenido un encuentro con el Señor. Y aquel que ha tenido un encuentro con el Señor es porque ha tenido una necesidad en su vida. Ha habido un momento en que ha tenido que clamar a Dios, y Dios le ha encontrado en el camino. Quizás, como hemos escuchado ahora la alabanza, cuando más lo necesitamos, Jesús vino a nuestro encuentro, ahí en el camino en el que caminábamos, ¿no? Y yo creo que el bautismo, pues todo lo conocemos, es sumergirse en aguas, es morir al viejo hombre, nacer al nuevo hombre, o a la vieja mujer, el pecado, la antigua, pero sobre todo es cuando alguien conoce a Dios, ¿no? El otro día yo compartía sobre aquel etíope, ¿no? Que yendo en el camino se encontró con Felipe, y Felipe le habló del Señor, le dijo que leo Isaías, y no lo entendía, y él le compartió, le predicó el Evangelio, le compartió a Jesús, y él conoció a Jesús. Dijo: quiero bautizarme. ¿Por qué? Porque aquel que conoce a Jesús se convierte en el Señor, se convierte en lo que Dios está haciendo en él, ¿no? Amén. Por eso es tan bello dar ese paso de fe, ese paso de entrar en aguas y querer mostrar y demostrar al mundo de que uno quiere ser un discípulo de Cristo, ¿sí? Conocer a Jesús y bautizarse en el Señor es ser un discípulo de Cristo, es hacer la voluntad del Señor, es conocer a Dios, es querer que Dios obre en él. Amén. No es un rito, no es un paso de iglesia, sino es un paso personal, íntimo, de que cada uno tiene que tener ese compromiso de bautizarse en el Señor. Amén. Bautismo en aguas, bautismos en el Espíritu, bautismos que vamos a tener pasos de tener encuentros con el Señor, de que vamos a tener tiempo de donde Dios va a hacer su obra sobre nosotros, momentos puntuales donde ahí el Señor va a hacer su obra, va a derramarse sobre nosotros y va a hacer pues esa vasija, ¿no? Esa vasija que habla la palabra de Dios, ¿no? Que tantas veces se ha roto, amén, que tantas veces hemos sido duros, hemos sido rebeldes, hasta que llega un día donde realmente nos quebrantamos. Y Dios hace esa vasija, dice que como Él quiso. Y a mí Él me hablaba el Señor estos días, no sé si sobre el bautismo, pero decía: ¿quieres entrar en el bautismo? Pues en la conversión de Cristo Jesús y en la identidad, una nueva identidad. Identificarse como que ya no somos del mundo, sino somos del reino de Dios. Identificarse como pueblo de Dios, como hijo de Dios. Identificarse como tener esa identidad.
Y no es una identidad igual para cada uno. Es el mismo espíritu, pero después Dios hace su obra vasija diferente sobre cada uno de nosotros. Nadie somos iguales. Yo creo que Dios tampoco nos trata a todos por igual. Dios tiene su misericordia que es para con todos tampoco igual, pero sí toda su misericordia. Y tiene que darnos esa identidad y nosotros tenemos que entenderla. El libro de Hechos, capítulo 22, habla de la conversión de Pablo, de Saulo. A mí siempre me ha hablado esta palabra, siempre Pablo ha sido... La conversión de Pablo me impactó tanto en mi vida. ¿Por qué? Porque me sentí identificado. Yo no perseguía a la iglesia, pero tampoco iba con la iglesia. No perseguía, pero me era indiferente, ¿no? Y quien no es conmigo es contra mí. Y a veces pensamos de que cierta parte de nuestra vida es algo bueno en nosotros, hay algo malo, pero cuando uno conoce a Dios se da cuenta de que no hay nada bueno en sí, solamente Jesús, si está contigo. Y que es necesario dejarlo todo, morir a todo, para nacer a ese nuevo hombre en el Señor. Y Saulo fue convertido por completo, tuvo una conversión radical, una conversión genuina, una conversión de alguien que pienso que incluso pensaría decir cómo he sido yo escogido, habiendo sido lo más vil. Sí, mis estudios, mi oficio, alguien, útil para el mundo, pero vil delante de la presencia de Dios y cómo Dios me escoge a mí para hacer esa obra, ¿no? Y quisiera compartir este capítulo entero. En Hechos 22:6, Pablo relata su conversión y dice: pero aconteció que yendo yo, Pablo está hablando, dice: pero aconteciendo que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ahí habla Pablo del encuentro que tiene con Jesús, ¿no? De que no fuimos nosotros, sino Él fue el que vino a nuestro encuentro. Amén. Muchos quizás tenemos un testimonio, yo creo que cada uno tenemos un testimonio diferente y creo que es un testimonio vivo, real y poderoso. Amén. En este tiempo donde hemos hecho campañas y donde hemos visitado personas incrédulas o hemos llevado el mensaje de Dios. El mensaje de Dios tiene poder, pero el mensaje de Dios eres tú. Es lo que Dios ha hecho en ti, es el testimonio de lo que la obra de Dios en tu vida. Y no es bonito, sino es bueno y es poderoso el testimonio de que lo que Dios ha hecho en tu vida. Amén. Y Dios vino a nuestro encuentro. Dios vino dice que en el camino donde Él iba con un destino, con un propósito, y Dios se acercó a él, ¿no? Y dice que caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice: yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Amén. El encuentro con el Señor, ¿no? El reconocer a Jesús, al Dios, al vivo, al Salvador. Hemos hecho aquí antes un símil de palabras, ¿no? De nombre de personas. Pero Jesús no es solo un nombre, Jesús es el Hijo de Dios, es Dios. Jesús es el que llenó nuestras vidas cuando más lo necesitábamos, el que sanó nuestras heridas cuando eran incurables. Jesús era el que vino y llenó el vacío que había en nosotros cuando había tristeza, había oscuridad. Jesús es poder, Y cuando escuchamos la palabra, ¿no?, de que Pablo le dice: ¿quién eres? Y yo soy Jesús de Nazaret, hace falta dar más explicaciones, ¿no? A veces queremos dar explicaciones a un bautismo, a un encuentro, a una conversión. Pero yo creo que faltan palabras que podamos explicar lo que es tener un encuentro con el Señor. Amén. Amén. No sé si has tenido un encuentro con Dios, pero el día que tuve yo el encuentro con el Señor lo compartí hace poco en una campaña en Valladolid, que fue donde conocí a Dios. Y dije: yo me encontré en una vigilia del ministerio de Remar, donde se hacía todos los meses, y yo llevaría 2 días, 3 días, 4 días en el ministerio. Yo estaba perdido por completo, no sabía ni lo que hacía, aturdido, con un síndrome de abstinencia total, deseando hacer otras cosas. Yo no sé si iba ni ni hacia Damasco ni hacia ningún sitio, yo iba a un camino de perdición. Pero algo me movió a que oraran por mí, y cuando oraron por mí, la conversión que yo tuve es inexplicable.
aún todavía ni me lo puedo explicar cómo tuve ese encuentro con el Señor. Algo vino a mi vida. Una luz, una presencia, una llenura, una compasión, una misericordia dentro de tu interior. Una luz, como dice, que, vamos a leer lo que muchos la veían pero no la entendían, pero que esa luz nace en tu corazón, donde Dios se muestra en tu interior y es un encuentro personal. Y compartiendo a los hermanos, digo, lo que sí me acuerdo de aquellos años es que caí de rodillas y solamente pude llorar, y llorar, y llorar, y llorar. Llorar de, pues no lo sé, como aquel que se vacía de algo. Y yo creo que lo que había en mi vida, había mucha tristeza, mucha angustia, mucha depresión, había mucha amargura, había mucho pecado, había mucha oscuridad dentro de mí y tuvo todo que salir. Como cuando limpias algo que está atorado porque está sucio y brota ahí un cúmulo de agua sucia, ¿no? Y yo creo que el lloro que vino a mi vida fue es romperse esa vasija que había del mundo, que estaba totalmente, pues, corrompida. Después viene la presencia de Dios, viene el enamoramiento con el Señor, ¿no? Y dice que yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues, amén. Y a mí me ha hablado la palabra de Dios de hablarte Dios a tu vida, amén. De que Dios es el que te ministra. Yo te puedo presentar al Señor. Ananías llevó a Pablo ciego al bautismo, ¿no? Que es lo que hoy quería compartir. Felipe llegó al etíope. Jesús se presentó delante de Juan el Bautista, siendo Dios, pero se presentó para que le bautizara. Hemos tenido personas que han sido Lázaros, que nos han llevado, Lázaros de llevar a los ciegos delante de la presencia de Dios. Pero realmente el que ha tenido que darnos la palabra, el que se ha tenido que mostrar en nuestra vida es el Señor. Amén. De haber tenido un encuentro con Dios. Por eso, cuando muchas veces viene, oye hermano, ¿puedo bautizarme? ¿No puedo bautizarme? ¿Qué piensas de mí? Digo, ¿has conocido a Jesús? ¿Has conocido al Señor? ¿Has tenido la presencia de Dios? Bueno, sí, he estado en la iglesia, llevo 5 años en la iglesia, pero puedes estar un siglo. Pero si no has tenido un encuentro espiritual, una conversión genuina, no has tenido una transformación dentro de ti, de que Dios está cambiando tu identidad por completo, ya no eres tú. Ya no es tu voluntad, ya no son tus pensamientos, ya es temor de Dios. Entonces, cuando tú mismo te tienes que dar cuenta de que es el tiempo de tomar aguas, de tomar el bautismo en aguas, de dar ese día, decir, hoy reconozco que quiero morir al viejo hombre para que hoy sea un día donde el pacto sea sellado por la presencia del Espíritu Santo. Amén. Por lo tanto, yo soy Jesús. Qué importante es que la palabra de Dios venga a nosotros, que Jesús venga a nuestra vida, que tengamos ese encuentro con el Señor. Quizás algunos piensan que hay que bautizarse para poder tener a partir de ese día relación con Dios. No, esa relación ya has tenido que tenerla. Ese encuentro, vuelvo a compartirlo con el Señor, ya has tenido que tenerlo. Dice, los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz ni del que hablaba conmigo. Amén. ¿Cuántas veces hemos tenido siempre cerca a alguien de nosotros que no ha entendido los pasos que vamos a dar? Y a veces, ¿cuántos hemos sido motivados a dar pasos que a lo mejor no los sentimos? Yo he visto mucha gente que se ha bautizado por la inercia de la familia, de las personas que están alrededor, porque todo el mundo lo hace, pero puede ser un tropiezo. Al revés, dice aquí la palabra de Dios, de que la gente vio la luz, pero no lo entendía. No entendían lo que estaba sucediendo, dice aquí la palabra de Dios. Vieron la verdad, la luz, y se espantaron, y muchos escuchan la palabra de Dios, pero se van, se marchan. Son oidores olvidadizos. La palabra de Dios no entra en el corazón. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. El que da un paso en el principio del bautismo ya está siendo un escogido, porque un escogido es un discípulo. Es aquel que sigue las pisadas del Maestro. Se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Pablo decía, no lo entendieron. Mi relación, mi encuentro con el Señor fue personal, fue tan íntima, fue tan interior, fue tan especial que el que estaba cerca de mí, junto a mi lado, cuántas historias conocemos incluso de matrimonios que esposas y esposos han tenido un encuentro con el Señor y el que está al lado no, porque o no tenía el corazón preparado o no era el tiempo, qué sé yo, ¿no? Que Dios sabe de cada uno. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco,
y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Amén. El discípulo que escucha al Maestro, el discípulo que entiende de que hay un porqué de un encuentro con el Señor, de la palabra de Dios. Ayer estuve hablando con un hermano que ha estado unos meses con nosotros y le dije: el tiempo que has estado con nosotros no ha sido en vano. No tu trabajo, tu esfuerzo natural, sino sobre todo el haber escuchado la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no cae como semilla en vano, no. Tiene su consecuencia. Aunque hay semillas que dice la palabra de Dios que caen en tierra, otras en pedregales, otras entre espinos, pero no es en vano que hoy estés aquí. No es en vano que muchos que antes han estado aquí y antes he visto este lugar lleno de personas que venían con necesidad de buscar alimento natural, pero decía: realmente Dios te ha traído aquí para que recibas el mensaje y para que realmente lo escuches, lo atiendas, porque la palabra de Dios es por un porqué. Amén. Rápidamente lo entendió, y aquel que conoce a Dios, aquel que conoce a Jesús, aquel que tiene un encuentro con el Señor, rápidamente se pone al servicio, se pone a: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Porque tenemos a un Dios que nos sirve, pero Dios quiere también hacernos entender, ¿no? ¿Qué quiere Dios de nosotros? No solamente el que nos sirve de sanarnos, curarnos, pero a veces como que buscamos a Dios para nuestra voluntad, que no me falte el dinero, que pueda encontrar un esposo, una esposa, no lo sé, pero que este mundo, en esta vida no me vaya mal, que la prosperidad esté en mí. Pero a veces no nos damos cuenta de que el Señor, como pasó quizás con Pablo, ¿no? De qué vida tuvo Pablo, ¿no? La genuina, la pura, de solamente dejarlo todo, estimarlo todo por basura, por seguir a Cristo y hacer la voluntad del Señor. Amén. Pablo no había conocido a Jesús, no había tenido un encuentro con Jesús en persona. Los demás sí, aquí está dando un alegato de su conversión. No tengo que dar explicaciones. Mi testimonio, mis frutos darán fe de que Jesús está conmigo. Pero Pablo fue quizás el que tuvo más fuego en su corazón de ser discípulo, de ser apóstol, de ser siervo de Dios, aquel que lo dejó todo. Y es el encuentro con el Señor, es nuestra relación con Dios, ¿no? Levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá lo que está ordenado que hagas, el avance, el caminar, el que cada día el Señor tiene cosas nuevas para nuestra vida, el no fijarnos en detenernos. Muchos nos detenemos en lo poco que hemos recibido, pero Dios quiere abundantemente darnos. Muchos se quedan a mitad del camino de las grandes maravillas que Dios quiere hacer en la vida de cada uno. A veces uno viene y como esos leprosos que son sanados, y muchos se marchan y solamente viene uno. Quizás un 10% o un 1%, yo creo que a veces hasta menos, de los que escuchan la palabra de Dios. Pero Dios le dijo: levántate, no, y ve hacia Damasco. Y como dice el versículo 11, y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llevé a Damasco, ¿no? Y antes he dicho, ¿no?, de que relación, encuentro, paso personal, pero también la administración de los hermanos mayores, también la ayuda de los que están junto a nosotros, ¿no?, para podernos llevarnos a los pies de Jesús, para podernos llevarnos al bautismo, a las aguas, al encuentro. Dice: entonces uno llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Amén. Pues el trabajo de la iglesia, ¿no? El trabajo de los hermanos mayores, el trabajo de personas que tienen al Señor en su vida. Amén. Por eso he compartido del testimonio, ¿no? Porque el testimonio es tan importante en estos tiempos. Y Jesús, cuando toca a Saulo, lo que quiere hacer un instrumento en sus manos, quiere hacer un testimonio, ¿no? Alguien que dé fe, no solamente de palabras, sino de hechos, de frutos, como estoy compartiendo. Ananías no tenía ninguna intención de acercarse a Saulo diciendo: Señor, si este hombre es un perseguidor de la iglesia, como alguien que es un asesino de nuestros hermanos. Pero Jesús le habla del amor, ¿no?, de la compasión. Y eso le hace a Ananías que se acerque a Jesús, ¿no?, a Saulo, y que dice que allí vino a mí acercándose, dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad
y veas al justo y oigas la voz de su boca. Amén. Me habla de el porqué de las cosas, ¿no? El porqué del encuentro con el Señor, el porqué de una relación con Dios. El que tengamos un encuentro con el Señor, la Iglesia, es porque Dios es bueno con nosotros, como hemos escuchado. Dios nos defiende, nos cubre, nos guarda, nos protege. Pero Dios quiere hacer sus discípulos, amén. Aquellos que fueron bautizados, aquellos que pasaron las aguas, fueron aquellos que dieron el paso de morir, del morir al yo, del morir al sí, del morir a lo suyo, a la voluntad. ¿Para qué? Pues dice que Dios te ha escogido para que conozcas su voluntad. Qué bonito es conocer la voluntad de Dios, amén. Porque aquí todos venimos cada uno con nuestra voluntad, ¿sí? ¿Qué es voluntad? Pues lo que yo quiero hacer, lo que yo tengo pensado pues ejecutar. Pero Dios rompe muchas veces nuestros planes. Muchas veces no, yo pienso que siempre rompe. Y quizás somos muchos como Jonás, que tenemos una rebeldía de ir siempre en contra de la voluntad de Dios, pero al final Dios nos encauza de tal manera hasta llevarnos a hacer su voluntad. Porque no hay nada, para mí, no hay mejor profesión que hacer la voluntad de Cristo. Para mí no hay mejor, profesión como tiempo, como ocupación que servir a Cristo. Cuando tenemos tiempo de evangelizar, cuando tenemos tiempo de testificar, yo no lo sé, quizás todos los que estamos aquí en un tiempo del día a veces tenemos ocasión de poder hablarle a alguien de Dios. ¿Cómo te sientes? O cuando haces el bien en el nombre de Jesús. Proliferan ahora mucho la obra social porque hay mucha maldad, pero nosotros no somos una obra social. Nosotros somos cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo lleva la palabra de Dios, lleva el mensaje de Dios y lleva la voluntad del Señor. Así que aquellos que son escogidos, aquellos que van a pasar por las aguas, aquellos que deciden dar el paso, que muchos hemos dado, es para que conozcas la voluntad de Dios. Amén. Conozcas su voluntad y veas al justo. El justo es el Señor, la justicia de Dios. Aquel que no nazca de nuevo no podrá ver el reino de Dios y su justicia. Y aquel que nace de nuevo no es que nace en aguas, sino nace en el Espíritu. Nace conociendo a Dios y dándose cuenta realmente, pues como he dicho yo antes, yo cuando conocí a Dios, Dios cambió mi identidad por completo. Ayer hablaba con un amigo que llevaba pues 25 años sin verlo, el padre de un chico que ha estado aquí. Y cuando me vio dice, madre mía, cómo has cambiado. Digo, bueno, 25 años aquí, tenía un flequillo que me llegaba a la nariz. Pero ese no ha sido mi cambio. Decía, no lo digo por ahí, sino quién eres, no lo que estás haciendo, lo que te has convertido. Y la conversión es la identidad que Dios te da en tu vida, que nadie te la puede quitar. Que es algo que no es, bueno, como hemos compartido antes, quizás es locura para muchos, pero realmente después hay bendición para los que realmente lo conocen. Y que veas al justo, ¿no? Yo creo que la Iglesia tiene que ver la justicia de Dios y tiene que ser justa en estos tiempos. Y la justicia, para que nosotros vemos en nuestra vida, siempre declina sobre nosotros, siempre lo mejor para nosotros, siempre el lado ancho lo queremos nosotros, siempre queremos lo mejor del Señor. Pero que conozcas y veas al justo. El justo es aquel que busca justicia en estos tiempos. Una iglesia que tiene que tener amor, misericordia, compasión, que tiene que darse, que tiene que morir por el testimonio de lo que fue Jesús. Amén. Y vea justicia. Yo creo que como aquí dice la palabra que Saulo estaba ciego y que cuando Ananías le puso la mano dice que vio, y en otro mensaje dice que cayeron de sus ojos escamas. No son los ojos naturales, son los ojos espirituales. Que no te lo revele carne ni sangre, sino que te lo revele el Espíritu Santo. Que la palabra de Dios, que cuando venga a tu vida, no la veas como un beneficio tuyo, sino la veas como justicia de Dios, pues utilizándote a ti para el mundo. Amén. Que veas al justo, aleluya. Aquel que ve al justo ve la balanza de la justicia de Dios, ve la balanza de que a veces vas a tener pérdidas para ganar a otro, de que a veces vas a vivir en pobreza pues para enriquecer a muchos, de que a veces vas a vivir en necesidad para poder llegar a alcanzar a muchos que están perdidos. Amén. Aquí estamos viendo muchas veces vídeos de la obra misionera y
Y algo que me llamó la atención de este ministerio cuando conocí a Dios y conocí este ministerio de remar es que tenía una obra misionera amplísima. No sé en cuántos países, pero cuántos hermanos recibieron a Jesús, tuvieron el bautismo y salieron a misiones. Pues ahora mismo estoy mirando a Miguel y a Manu, a Manuela y han estado en Argentina, han estado en África, han estado dando su vida. Pero no se lo reveló ni carne ni sangre, sino fue una identidad que vino a su vida. Fue una conversión en Cristo. Y me llamó tanto la atención de tantos que salieron fuera, y cuando sale fuera no es fácil. No es muy fácil. Hay mucha necesidad. Pero es tu identidad. Has visto al justo. Has visto la miseria que hay en este mundo. Has visto la necesidad que hay en este mundo. Y no te has conformado en quedarte en casa o quedarte solamente en iglesia, sino que has salido porque has visto al justo, has visto la justicia y has visto también la necesidad y la injusticia que hay en este mundo. Y la iglesia se tiene que levantar, no como un... Dice que aquel que lámpara que tiene la luz no se esconde bajo la mesa. Yo creo que esa lámpara que se pone encima no es salir pues no sé, al día de España ora por ti o de lo que sea. Es salir a evangelizar, a rescatar al que está perdido, a hacer justicia en la misma ciudad, de hacer justicia en tu misma casa, hacer justicia en lo que puedas hacerlo. El otro día me compartió una hermana y me decía, tengo mi dolor de que estoy viviendo en la casa de una hermana de la iglesia. He traído a mi familia y me ha dicho que no puede estar en mi casa porque solamente la habitación es para uno, para dos y más no. Y me duele no por lo que me ha dicho, sino porque somos hermanos. Porque si en esto no buscas justicia, aunque sea pérdida para ti, pues entonces, ¿cómo vamos a hacer el reino de Dios en este lugar? Amén. Y dice, para que veas, conozcas su voluntad, aleluya, que yo no sé cómo poder mostrarnos, el conocer la voluntad, conozcas, que veas, que nadie te lo tenga, no es igual que yo te lo tenga que decir a que tú lo tengas que ver, que Dios te lo haya mostrado en tu vida. Podemos ser elocuentes mediadores. Yo muchas veces he visto que yo no soy muy buen elocuente mediador y es bueno que lo seamos, pero al final no es convencimiento, sino es conversión. Al final no es que te convenzan las palabras, sino que te convierta el mensaje de Dios, que te convierta el Espíritu Santo, para que no hay nadie que te pueda cambiar esa forma de pensar. Por eso pensaba en estos días tanto en la identidad, en la nueva identidad, en el nuevo hombre, en la nueva mujer, en aquel que cambia por completo, en aquel que lo deja todo, el que muera la carne para solamente poder realmente sea el Espíritu el que tenga más autoridad y poder que la carne que aún sigue viviendo en nosotros. Amén. Dice, porque y oigas, veas al justo y oigas la voz de su boca. Escuchemos la voz de Dios, porque la voz de Dios es la que nos guía, la que es la lámpara que guía nuestros pies. La voz de Dios es el amén para nuestra vida. El escuchar al Señor es como el respirar, es como el alimento, ¿no? Dice que es para mi vida. Yo necesito la palabra de Dios en mí para tener dirección para mi vida. Yo cuando me levanto cada mañana sé mi trabajo normal y puede ser rutinario, pero necesito palabra de Dios, necesito escuchar voz de su boca, de la boca de Dios, para poder tener ánimo. Amén. Poder tener esas fuerzas que a veces se gastan en un tiempo tan difícil. Vivimos tiempos malos, como hemos escuchado, y solamente la palabra de Dios es la que nos puede refrigerar. Dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Haz una pregunta. Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Amén. El bautismo es una consecuencia de lo que hemos hablado. El bautismo es un desembocante ya de un trabajo que Dios ha hecho en nuestra vida. Puede ser en un día, puede ser en un minuto, puede ser en el trabajo de un tiempo, pero Dios hace la obra con cada uno de nosotros a su manera y es una consecuencia. Pero sí le dice la palabra, dice, ¿por qué te detienes? Le dijo el mensajero, ¿por qué te detienes? ¿Por qué te paras? Levántate. Y levantarse, muchas veces el símbolo de levantarse en la palabra de Dios es cuando nos acomodamos, pensamos que ya está todo, pensamos que no quiero dañar cualquier otra cosa, pero tenemos que estar en pie, tenemos que levantarnos, tenemos que avanzar.
Esta vida en el Señor es llegar hasta la meta, es caminando. Habrá tiempos que nos cansaremos, que nos detendremos, pero el camino aún no se ha acabado. Amén. Para los que llevan mucho en el Señor, mucho tiempo en el Señor, aún así tenemos que seguir avanzando. No podemos detenernos, no podemos pararnos, no podemos decir ya está todo. ¿Por qué? Pues porque si no, ahí es donde vamos a acabar. Y nuestra finalización tiene que ser llegar a la meta de Jesús. Amén. Y la meta del Señor es hacer su voluntad, escuchar al justo y oír la palabra de Dios que sale de su boca. Amén. En 2 de Corintios dice un mensaje muy sencillo. 2 de Corintios 5, versículo 16, dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Ayer estuve escuchando el mensaje de Miguel en Pamplona, no sé si lo escuchasteis, de Miguel Díez, donde empezaba leyendo la palabra de Eclesiastés diciendo que no hay nada nuevo debajo del sol. Todo lo que pensemos ya está hecho. Pero sí decía de que en nosotros, en nuestra vida, sí hay cosas nuevas. Sí, amén. ¿Cuántos se bautizaron ayer? ¿Cuántos se bautizaron en generaciones? ¿Cuántos padres nuestros se bautizaron? Pero hoy es el día tuyo nuevo. De que Dios ya lo ha escrito, pero es nuevo para ti. Amén. Y dice la palabra de Dios que en la carne ya se olvidó todo. Ya el Señor nos revela de que no podemos vivir según la carne, según lo que hemos conocido, lo que hemos visto, lo que nos han enseñado, sino que cuando damos ese paso de darnos ser el paso del discípulo, es aquel que está a la voluntad, como dijo Saulo, ¿no? Dice de alguna manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Hazte un balance en tu vida, ¿no? ¿Te bautizaste? ¿Fuiste nueva criatura? ¿Hubo un cambio en ti? ¿Qué criatura nueva empezó en ti? Porque muchos se han bautizado y han seguido siendo los mismos. El mismo Antonio, el mismo Pedro, la misma María. Qué bueno es que nuestros pasos en el Señor, como he dicho, encuentros con el Señor, Dios haga cosas que no sean indiferentes. Amén. Una campaña, una prédica, una oración, un tiempo con el Señor es cambiar por completo. Mejor es un día en la casa de Dios, porque en un día Dios puede hacer lo que en 1000 años no ha podido hacer. Y por lo tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas hechas nuevas. Amén. Hay cosas nuevas en tu vida, en el Señor. Yo me acuerdo cuando me bauticé, pues bueno, fue como un pacto con el Señor, ¿no? De decir, Señor, hoy hago el pacto de nacer al nuevo hombre. A partir de hoy, tu voluntad tiene que estar en mi vida. El temor de Dios tiene que estar en mí cada momento. De que todo lo que haga sea para hacerlo en el nuevo hombre, en Cristo Jesús. Y es una lucha, es una batalla, es una pelea, pero es una batalla de fe. Hay que tener fe, porque sin fe no podemos hacer ninguna obra, y la fe es la que realmente nos va a llevar a que podamos ser nuevas criaturas. Amén. Aquel que es nueva criatura es aquel que cambia por completo de su interior, que la conversión de Cristo entra en su vida y es una identidad nueva, una persona nueva, y que estemos desatados a ataduras de este mundo. Hoy le compartí a un hermano, creo que ya no está aquí, se ha despedido de mí y me decía, llorando, ¿no?, de que va a hacer un viaje. Yo decía, cuánto es necesario que Dios te siga desatando, ¿no? Y cuántos muchos seguimos atados. El paso por el agua es como sumergirse, como morir, como desatarte, como darte cuenta realmente de que, como ha dicho aquí, en la carne, aun si conociera yo a Jesús mediante la carne, a lo mejor así ya ni le conocería, porque la nueva criatura crece en el Espíritu. Amén. Ese Espíritu interior que es el que me guía, el que me mueve y el que hace todas las cosas hechas nuevas. ¿Sí? Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo. Aleluya.
aquel que da el paso, ¿no?, de tomar las aguas, de que morir al viejo hombre es para que quede crucificado el viejo hombre y nazca el nuevo hombre, y que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Qué palabra más sencilla, pero qué palabra a veces tan difícil de cumplir, ¿no? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por lo demás murió Cristo. Y nos habla la palabra de Dios, ¿no?, de que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La obra de Dios se manifestó a través de Jesús, hecho carne, hecho hombre, el que vino a hacer la voluntad de Dios por completo, el que pasó sus tiempos difíciles, incluso en el Getsemaní, pues su sudor era como gotas de sangre, lloraba y pedía al Padre de que si pudiera que pasase la copa, pero que si no se hiciese su voluntad. Cumplió la voluntad hasta el 100%, sabiendo que había que cumplirse la voluntad de Dios, pues a través de ello, ¿cuántos somos salvos? ¿Cuántos recibimos la salvación de Jesús? ¿Cuántos recibimos la misericordia de Dios? Pero ¿cuántos también han de ser salvos a través de la Iglesia? Porque cuando nosotros damos el paso del bautismo es que muero yo y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, la manifestación de Dios debe de estar en mí. Amén. El otro día yo hablaba con una persona y le decía, mira, el que haya venido un argot nuevo, una forma de hablar nueva en tu vida, hayas dejado de hablar ciertas cosas, el que me ores por las mañanas, el que en tu coletilla siempre dejes el Dios te bendiga, no quiere decir que tengas a Dios en tu vida. El que tiene a Dios en su vida es el que ha muerto en la cruz y ha nacido el nuevo hombre. Ese hombre es Cristo Jesús. Amén. Y es Cristo el que vive en ti, ya no vivo yo. Y Cristo se manifiesta a través de ti, pues dando luz, dando frutos, haciendo la obra del Señor, que no es una obra de una bonanza solidaria, sino de buscar la justicia y el reino de Dios. Amén. Como hemos dicho antes, de conocer la palabra, y Pablo era tajante con ello. No agradaba al hombre, solamente agradaba la voluntad de Dios, la palabra del Señor. Amén. Por lo tanto, quería dejar el mensaje, ¿no?, de Pablo, ¿no?, del bautismo que tuvo, ¿no?, como otros tantos que hemos leído. No lo sé, pero yo creo que algunos como Jacob tuvieron un bautismo en un encuentro con Dios, tuvieron un bautismo de fuego. Pero Jesús vino a que tuviéramos ese bautismo en aguas, ¿no?, que es el morir al viejo hombre y nacer al nuevo hombre, como dice aquí la palabra, que es en Cristo Jesús. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Y bueno, me gustaría orar por los que se van a bautizar y que pasemos al bautismo rápido. Así que salgan al frente. ¿Quiénes son los que se van a bautizar? ¿Quiénes sois? Aquí veo un hermano. Así que poneros aquí al frente. Salva, vamos a orar por ellos. Hermana. El bautismo en aguas, una de las cosas que representa es que el mundo nos vea de que vamos a dar un paso de fe. Como he dicho, podemos tener nuestro encuentro y lo vamos a tener pasar aquí al frente, vamos a tener nuestro encuentro personal, nuestra relación con Dios, pero el bautismo en aguas es una declaración al mundo, ¿no?, de que hoy yo quiero dar ese paso de fe, de que Dios ha obrado en mi vida, de que Dios ha manifestado en mí por las circunstancias que sea. Dios vino a mi camino y yo he tenido un encuentro con Dios, he tenido la conversión en Cristo Jesús, y yo hoy quiero mostrar al mundo, a mi familia, a mis amigos, a los que están cerca de mí, de que yo voy a tomar un bautismo en aguas y voy a morir al viejo hombre, a la vieja mujer, voy a nacer al nuevo hombre, como dice la palabra, en Cristo Jesús. Amén. Así que vamos a tocar una alabanza. Rebe, ¿dónde estás? Y Salva, Miguel, también como pastor. Vamos a orar por cada uno de ellos. Para que luego nos cambiemos rápido y nos vayamos al bautisterio que está afuera y hagamos la sumergión de
del símbolo de sumergirnos en las aguas. Así que vamos a orar por ellos. Señor, Dios mío, gracias por estos hermanos, por estas hermanas que hoy van a dar el paso de fe, Señor, de bautizarse, Señor, Dios mío, de morir, de reconocer sus pecados, de reconocer la necesidad de Jesús en nuestras vidas, Señor, Dios mío. Gracias por cada uno de ellos, gracias por haberlos tocado, por haberte manifestado en ellos, Señor. Que hoy sea un día especial, un día donde tu presencia, Señor, inunde sus vidas, Señor, donde haya un reconocimiento de querer ser tus discípulos, Señor, tus enviados, tus siervos, Dios mío. Por eso yo te pido en el nombre de Jesús que los unjas, Señor, Dios mío, que los limpies, Señor, no solamente por el agua, sino que los limpies por tu palabra, por tu Espíritu Santo, Señor, y que los fortalezcas, que los guardes a partir de ahora con todos las asechanzas que puedan tener en tu camino, Señor, que los proteja de cualquier ataque, Señor, que los protejas en cualquier debilidad, Señor, y que sean utilizados por ti, Dios mío, que sean tus discípulos, que estén llenos de tus frutos, que estén llenos de tu presencia, que estén llenos de tu Espíritu Santo, Señor. Aleluya. Vamos a tocar una alabanza y vamos a ir orando por cada uno de ellos y los tocamos en el nombre de Jesús para poder decirle: levántate, bautízate y sé un enviado de Dios. Aleluya. Señor, me puedas mover.
Jesús. Pues